Pues ya llegó el día. Sé que este es un tiempo que Dios ha puesto en la vida de ustedes, en mi vida. Les voy a contar un poquito antes de empezar este mensaje. No tiene mucho, tiene 2 meses que cumplí 26 años y Dios me recordaba como todo el tiempo que yo había pasado aquí en la iglesia, cómo Dios ha ido formando mi corazón, cómo ha ido formando mi carácter. Me ha permitido, gracias a Dios, pasar por diferentes etapas aquí en la iglesia, estar en diferentes áreas sirviendo. Me ha permitido conocer a varias gente que ha sido de bendición en mi vida. Entre ellos, David, mis amigos que son los que con los que adoramos, a ustedes, los estimo a todos mucho. Dios ha utilizado sus vidas para hablar a la mía incluso. Igual estando allá atrás he aprendido varias cosas y creo que era el tiempo y Dios había preparado este tiempo para mí, para ustedes. Estoy nerviosa porque muy independiente de que a lo mejor nos ven aquí arriba alabando y glorificando a Dios, el hecho de compartir o que Dios le haya encomendado al pastor y a la pastora que trajera una palabra de bendición para sus vidas, no deja de ser una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces cuando el pastor pasa a que se tiene que operar, ya había estado bastante tiempo diciéndome, Majo, te va a tocar predicar. Y yo, no, pastor, todavía no. Y no porque, o sí, tal vez sentía que yo no estaba tan preparada para poder compartir su palabra, pero durante todo ese tiempo, a partir de que el pastor nos empezó como a capacitar, Dios me ha permitido pasar por diferentes etapas, etapas en la vida laboral, a nivel familia, sobre todo en lo laboral. Dios, gracias a Dios, de verdad que me ha permitido ir creciendo. Les voy a contar rápido esa parte de mi testimonio. Yo comencé trabajando en una consultoría de tecnología que me contrataron como becaria. Entonces ahí pues yo estaba, era pandemia, terminando pandemia más bien, todavía no trataba con personas, mi trabajo era así asistir a la oficina, pero no conocía a las personas que me daban órdenes. Después de un tiempo, en la familia se empieza a tornar un poco pesado el ambiente de que pues la pandemia, de que yo ya necesitaba encontrar un trabajo, ya tenía varios tiempos de egresada. Entonces Dios puso el tiempo, duré 3 meses solamente siendo becaria y yo le contaba a Dani, porque nos pasó casi juntas que encontramos un trabajo, porque entramos las 2 becarias y casi a las 2 juntas fue así como de, oye, ¿qué crees? Que la persona que estaba como en el área en donde él me enseñaba cosas, me dijo, oye, ¿qué crees? Trabajo en otro lugar, igual es una consultoría, vas a hacer lo mismo, pero ¿qué te parece si ahora ya tienes una planta? O sea, te ofrezco este trabajo. Y yo dije, wow, o sea, yo no lo esperaba. Las cosas estaban un poquito difíciles, sí necesitábamos un poco de más entradas de dinero. Freddy iba a entrar a la escuela. Los que saben aquí, mis papás pues no están como tal juntos, ya no teníamos como el apoyo de papá. Entonces mi mamá era la que solventaba todo, ¿no? Entonces yo decía, Dios, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a terminar o a ayudarle a Freddy tal vez a que estudiara o tuviera una oportunidad más, ¿no? Porque pues todos sabemos, ¿no? Pasamos por diferentes etapas de necesidad, pero la mano de Dios siempre estuvo en mi vida y era un poquito de lo que Dios me mostraba, ¿no? Eso era como solo el comienzo de lo que Dios iba a empezar en mi vida. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a Eclesiastés 3:1.
Y este es un versículo que Dios me mostraba y me hacía como que lo hiciera mío. Porque como decía Sam, y no nos pusimos de acuerdo, creo que desde el miércoles Dios ha estado hablando mucho fuertemente que tengamos paciencia en esperar lo que Él tiene para nosotros. Y acá Sam nos decía que perseveráramos, que no nos detuviéramos hasta alcanzar la carrera. Y Dios me mostraba que Él nos pasa por diferentes temporadas. Para todo hay tiempo, para todo hay un momento en que se tiene que hacer algo. Me acompañan a leer este versículo que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y así es con nosotros. Muchas veces creemos que Dios nos muestra como las diferentes pruebas para detenernos, y no, Dios nos está preparando y nos está preparando constantemente para que nosotros crezcamos y maduremos. No sé qué situación estés pasando tú, ni sé por qué temporada estés pasando, ni qué etapa estés pasando, pero Dios te está preparando y está tomando ese momento para prepararte y llevarte a una siguiente etapa. Yo quise tomar una historia que tal vez conocemos, es muy común, pero Dios me lo mostraba de esta manera. Pero antes quisiera preguntarte y que tú te preguntes ahí en tu lugar, ¿qué tantas temporadas has pasado? Aquí, como dice el versículo, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Le puedes pasar al otro, porfis? Y da una probadita, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios nos va preparando en cada temporada. Dios va tomando nuestras vidas y nos va formando. ¿Ok? Y bueno, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo tú? Nos decía la pastora, ¿no? Y creo que era Dios hablándonos. El pastor tuvo que pasar diferentes procesos, pero decía más bien que le decía al pastor que ahora ellos que iban a aprender de este segundo proceso de cirugía, que era lo que Dios estaba enseñándoles ahora. Y nosotros creo que con el día a día de que vamos muy rápido, a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta prueba, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este proceso. Muchas veces vivimos el día a día y nos enfrascamos tanto. No digo que no te sientas triste, hermano, no digo que no te sientas tal vez afligido, pero ¿qué temporada sigue? ¿La de tener fe y levantarte y creer que Dios tiene el control de tu vida? ¿Qué temporada sigue? Y tomé un ejemplo que Dios me permitía entender, que es muy conocido, la vida de un personaje que creo que en la escuelita dominical nos lo enseñan varias veces, que es David, ¿no? Muchos conocemos quién fue David, ¿verdad? ¿Todos han escuchado aquí de David? ¿Sí? Muy bien. Pues Dios lo fue formando, Dios fue tomando su vida para que él llegara a un punto de ser rey, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que tuvo que hacer David? ¿Quién era David al principio? Un pastor de ovejas. Él fue formando su carácter, formando su temperamento tal vez también, sus habilidades para que más adelante las pudiera poner en práctica, ¿verdad? Si me acompañan a leer 1 Samuel 16:11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿no son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En este capítulo, Samuel estaba haciendo una encomienda de Dios, ¿verdad? Iba a buscar para ungir a alguien.
pero entre todos los hijos de Isaí no estaba uno que Dios ya había visto, ¿no? Una persona que tenía el carácter para ser ungido, ¿verdad? Ustedes están aquí porque son escogidos, ustedes están aquí porque Dios los ha escogido y ha visto sus habilidades para poder hacer lo que Él nos ha encomendado. Dios usa sus tareas simples y cotidianas para que desarrollemos habilidades, carácter en sus futuros líderes o podamos enseñar a otros para pasar esta etapa. En esta etapa que Dios estaba formando. Dios tal vez lo estaba formando para que protegiera a las ovejas de los lobos, de los leones, tal vez de las acechanzas que querían venir contra las ovejas. Dios lo capacitó para que él fuera el pastor seleccionado. Siento que en esa temporada pues sí estaban en un lugar en donde había diferentes animales que pues se querían comer a las ovejas, ¿verdad? Entonces pues Dios le dio las capacidades para que él pudiera vencer a estos, por así decirlo, enemigos de las ovejitas, para que las pudiera pues cuidar. Vamos por favor a leer Primera de Samuel 16, 21 por favor. Después de que David es ungido, Dios lo lleva a una segunda etapa, que es ser salmista, que es ser el seleccionado para que él tocara. ¿Cuántos recuerdan en esta parte del palacio cuando estaba con Saúl? Que Saúl tenía o estaba muy atormentado por demonios, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué hacía David? Cantaba salmos, ¿no? ¿Y qué pasaba con estos demonios? Dios los ahuyentaba. Aquí Dios lo estaba formando también. Dios usa varias oportunidades para mostrarnos cómo actuar cuando nos suceden situaciones. Nos puede hablar o nos puede capacitar mucho antes de que nosotros pues lleguemos a usar esa capacidad para ayudar a otros, ¿verdad? David fue capacitado previamente, tal vez aprendió a tocar el arpa, a cantar, a componer. ¿Y qué hizo? Eso ayudó a que la presencia de Dios bajara y los demonios huyeran de Saúl, ¿verdad? Y que él fuera un instrumento para que Saúl sintiera paz. ¿Cuántos cuando venimos aquí a casa podemos sentir esa paz con alabar a nuestro Señor? ¿Verdad? Otra etapa que David tuvo que pasar, que es muy conocida y creo que es por lo que más se conoce, es cuando tuvo que pelear contra Goliat. Y me acuerdo mucho de una prédica que nos daba el pastor, que decía que tuvo que ser capacitado también aquí David para tener todas sus habilidades. No sé, me imagino que tener mucha fuerza para poder lanzar la piedra y darle justo donde era, pero sobre todo aquí lo que Dios mostraba o lo que Dios le permitía sentir a David era la fe, que Dios estaba con él. Y ahí es algo que quiero resaltar. En cada etapa de nuestra vida hay situaciones que nos llegan a agobiar, pero yo te quiero invitar a que veas cada prueba como un proceso, que vayas viendo las etapas en las que Dios se va a mostrar. Tal vez como decía Sam en la mañana, ¿no? Ves que no avanzas o que no puedes llegar a tu meta, pero detente un momento y piensa qué es lo que Dios quiere mostrarte en ese momento, qué te quiere enseñar para que tú puedas aprender. Y eso que tú estás aprendiendo lo vas a ocupar después con alguien más. Dios eso ha hecho conmigo, me ha permitido pasar por diferentes situaciones, sobre todo me ha permitido hablar con algunas chicas que me han tenido la confianza de contarme algunas situaciones y tal vez son cosas que yo ya pasé. Y así tú, tal vez son cosas que ya pasaste. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te las estás guardando? Porque muchas veces cuando Dios nos manda o la pastora o el pastor nos delegan cierta
que puede ser algún consejero con alguien, no lo ejercemos. ¿Por qué nos quedamos callados cuando vemos a un hermano que está pasando tal vez por la misma situación de nosotros? ¿Por qué no lo que tú ya aprendiste y te sirvió, se lo puedes enseñar a alguien más? Y esto se va haciendo una cadenita, porque para eso somos hermanos, ¿no? Dios nos capacita, nos hace pasar por diferentes cosas, por diferentes procesos, para después poder ayudar a alguien más. Y sobre todo ver su gloria durante cada etapa. Y me acompañan a leer, por favor, 1 Samuel 17, por favor. (17:4), porfa. 1 Samuel 17:4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. El 6, porfis. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Me voy a adelantar un poquito al 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El siguiente. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y después sabemos qué pasó. Glorificó a Dios, ¿verdad? Glorificó a Dios porque también lo había vencido con fe. Otra etapa que tuvo que pasar David fue que fue perseguido por Saúl. ¿Qué pasó aquí? Que Saúl empezó a tener envidia de David, veía que él era buscado. Dice que David lo estuvo persiguiendo por celos, por envidia, Saúl lo estuvo buscando por envidia, por celos, y David estuvo de fugitivo, estuvo escondiéndose, encontrando un lugar en donde no lo pudieran encontrar. Durante ese tiempo tuvo oportunidad de matar al escogido de Dios, Saúl. Siempre demostró, pero David siempre demostró paciencia. David no quiso ir contra Saúl como tal vez muchos de nosotros no tenemos paciencia, ¿verdad? Y era algo que hablaba esta Sarita el miércoles. Muchas veces en la prueba no esperamos a que Dios haga la obra, pero en este caso David esperó hasta que Dios obrara en su vida. Otra etapa que David tuvo que pasar fue cuando Dios le delegó ser rey de cierta parte de Israel. En este caso fue Hebrón. Antes de empezar a reinar grande, Dios le delegó una parte muy pequeña. Así creo que Dios nos delega tal vez o nos deja hacer cosas pequeñitas para después llevarnos a un lugar más alto, ¿no? Era lo que nos decían y hemos aprendido aquí en casa tal vez a empezar de poquito para que después Dios nos empiece a dar o llevar un poquito a otro nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos aquí en la iglesia, muchas veces nos cuesta servir, ¿no? Nos cuesta muchas veces no tener como esa, ¿cómo decirlo? Sí, decisión, pero tal vez ser, como dicen, acomedidos, acomedidos aquí en casa, pero debemos de empezar también a servir para que Dios nos vaya llevando a más niveles. Y no creo que aquí, no se malinterprete como que es una jerarquía, no, y va subiendo, pero Dios te va moldeando y va moldeando tu corazón incluso desde que tú estás sirviendo en la puerta, desde que tú estás sirviendo allá atrás, desde que tú vienes a hacer aseo,
desde que tú empiezas a servir en niños, a servir en adolescentes, Dios va moldeando tu mente, va moldeando tu corazón para que llegues a un punto de madurar en donde Dios te empieza a llamar a otros lugares. Era lo que les comentaba. Gracias a Dios que me permitió pasar por diferentes etapas aquí dentro de la iglesia y jamás creí estar un día compartiendo aquí en este púlpito, pero Dios me ha llevado y me ha hecho madurar de alguna forma espiritualmente, también en mente y como persona, y sé que así lo quiero hacer contigo. No solamente estamos llamados a venir y estar sentados un domingo, un miércoles, tal vez, o en una reunión de oración, sino Dios nos quiere llevar a más. Dios nos quiere llevar siempre a más y dar una etapa tras otra etapa, para que tú crezcas y vayas formando tu carácter. Y hay otra etapa que Dios me mostraba de David, y es cuando él se vuelve rey completamente de Israel. Por favor, ¿me pueden acompañar a 2 de Samuel 5, versículo del 1 al 3? Después de años de preparación y pruebas, David es ungido como rey de Israel. Fue entonces cuando se empezó a consolidar el reino, conquistando territorios. Y dice aquí: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Siguiente. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. El siguiente. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey de Israel. Imagínense, de ser un pastor de ovejas pasó a ser un rey de Israel, pero él tuvo que pasar diferentes etapas para formarse y llegar a ser un rey. En el palacio en donde él vivía, también él tuvo que desarrollar ciertas habilidades de cómo comportarse. En un palacio me imagino que no podía hacer tal vez lo mismo que hacía con las ovejitas, ¿no? Que tal vez se quedaba solo apacentándolas en el lugar donde pertenecían, sentado así. En el palacio tenía que demostrar otras habilidades, tal vez sus valores deberían de estar también ahí muy presentes, la forma correcta tal vez, no sé, me imagino, de sentarse, de comer, de cómo relacionarse con todas las personas que él tenía que liderar de alguna forma. Y quiero aterrizar con algo que Dios me mostraba en mi vida. Les contaba a un inicio que en mi trabajo, bueno, llegué a esa consultoría en donde estoy ahora trabajando, y les pedí a los pastores que oraran por mí. Dios había visto algo bueno en mí. Me dieron un trabajito mejor, un lugar mejor. Y me decía, ¿no? El pastor, que Dios ve nuestros corazones, ve el tiempo que pasamos con Él, cómo le servimos, nuestro corazón agradecido. Tal vez el tiempo que tú inviertes en venir aquí a casa, y no quiero que lo vean, o le decía a Freddy, ¿no? No verlo como con conveniencia. Que si tú vienes a casa, si tú vienes a servir, Dios te va a recompensar y te va a dar algo. Velo como amor, como que tú estás haciendo las cosas bien, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir añadidas. Y
Y esos versículos los hacía míos, porque así como yo sé que ustedes pasan por diferentes etapas en donde tal vez se sienten descobijados, pero un tip: buscar primero el reino, buscar primero nuestra comunión con Dios, buscar primero estar bien con Dios antes que todos los demás, y todo va a venir añadido. Así sea un trabajo, así sea salud, así sea tal vez un mejor lugar en donde vivir, así sean cosas materiales aquí en la tierra, Dios lo va a dar en su tiempo, Dios lo va a dar cuando Él disponga. Pero primero nos tiene que pasar por diferentes procesos para que nosotros maduremos y podamos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros de la forma, una forma de conveniencia, sino de agradecimiento por Dios, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si tú eres agradecido, vas a venirlo a demostrar aquí a casa de Dios. Si tú eres agradecido y estás completamente seguro de todo lo que tú tienes es gracias a Dios, se va a demostrar siempre que vengamos aquí. Siendo buenos con nuestros hermanos, ayudándoles en lo que más podamos. Y como última etapa es el número 7, que Dios me permitía como ver. ¿Y qué fue lo que hizo David después de ser rey? ¿Me acompañan por favor a 2 de Samuel 6? 6:1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Siguiente. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El siguiente. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. En esta parte, lo primero que hizo David después de ser rey fue glorificar a Dios, buscar el arca en donde estaba Jehová y llevarla al lugar en donde estaba Él para que Él fuera glorificado. Y era lo que les decía: cuando Dios te da tu promesa, cuando Dios te hace pasar este proceso, ¿qué hacemos? Lo primero que debemos de hacer es glorificar a Dios, dar gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dar gracias porque Él nos ha llevado durante todo este proceso, nos ha enseñado una y otra vez, nos ha levantado una y otra vez, y nosotros lo único que podemos hacer es glorificarlo al momento de haber obtenido nuestra victoria o de haber tenido lo que tal vez habíamos anhelado. Hay diferentes variantes en nuestras vidas, tal vez tu etapa 2 o tu etapa 3 se repita una y otra vez, pero ¿por qué crees que sea? Porque a veces no entendemos lo que Dios quiere mostrarnos en la primera vez que nos los hace pasar. Y así pueden pasar varias veces. Por eso, hasta este punto siento que Dios nos enseña, o debemos de preguntarle qué es lo que nos quiere enseñar para que no volvamos a repetir esas etapas en nuestra vida. Y regresando un poquito a mi testimonio, dentro del trabajo en donde estoy, el trabajo que ahora estoy es en el mismo lugar, en otra área, pero Dios me iba formando. Tenía que ahora, mi primer trabajo era no hablar con personas, solamente la computadora y yo, y ahora tengo que hablar con personas.
enseñarles, capacitarles. Y desde ahí que el pastor me decía, Majo, te va a tocar predicar. Siento o lo vi yo de una forma en que Dios me estaba capacitando a mí, tal vez en esa etapa del trabajo, para poder llegar a un punto y compartir. Es mi primera vez estando aquí. Llegan los nervios, llega tal vez el que van a decir, el que van a hablar, pero sé que tal vez con este testimonio cortito, Dios me lo dividía así, ¿no? Y toda nuestra vida está llena de procesos, nuestra vida está llena de etapas, nuestra vida está llena de tiempos determinados por Dios. Nos puede tardar mucho tiempo, tal vez un proceso o poquito, pero lo que yo te recomiendo a ti es que al final del proceso siempre glorifiques a Dios. Glorifiques a Dios y le des gracias porque has librado tu victoria, porque te ha dado lo que tú tal vez has anhelado, incluso aún más de lo que tú anhelabas. Y pues bueno, ese es el mensaje que Dios me mostraba. No sé si se puedan poner sobre sus pies. Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú nos hablas. Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros, Padre, porque nos enseñas a cómo vivir aquí en la tierra, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra que tú has puesto, Señor, aún la puedas afirmar, Señor, y que aún, Padre, puedas seguirnos mostrando tu mano, sigas mostrando, Padre, tu fidelidad en nuestras vidas a través de cada etapa, de cada momento, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos ser humildes, Señor, y al momento de ver terminado nuestro proceso, Padre, podamos glorificarte, Señor, y darte gracias por tu bondad, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú